tanta gente, y por ejemplo, este banner que está aquí ubicado, tiene un tiempo de vista promedio de 3 segundos, 4 segundos, ¿no? Porque eso también es muy importante. Entonces nosotros, por ejemplo, nos conectamos a Google Analytics, que nos da esa información, pero de ahí sacamos muchos análisis. El tema, entonces, Big Data consiste en eso, en tener un montón de información, pero no solamente tenerlo ya, o sea, tener todo un proceso, desde, por ejemplo, un data warehouse, que se le conoce, que es como básicamente un gran almacenaje de datos, que es donde tienes centralizado todos tus datos, y a partir de ahí, poder, hacer limpieza de datos, porque muchas veces vienen un montón de datos, pero vienen todos desordenados y también con muchos errores en muchos casos. Entonces hay que limpiarlos, procesarlos, eliminar datos que no necesitamos, porque para determinado análisis a lo mejor va a haber mucha información que no necesitamos, y justamente usando Python, usando otras herramientas, podemos hacer esta limpieza y facilitar este proceso. Entonces, esa es la parte de almacenaje de datos, ¿no? Y todo eso. También está la data science, que es justo, ya tenemos los datos estructurados, organizados. Ahora, ¿qué podemos obtener de esos datos, no? Hacer tableros, hacer dashboards, se les conoce, que es como gráficas de tendencia, tener gráficas de pasteles, quién nos ve, de dónde nos ven, etcétera, pero ya más visual, como tener la presentación para, para todo el equipo de trabajo. Y y pues también está la parte un poco de la talacha, que es la parte de los procesos de extracción y manipulación. Y justo eso es lo que nos vamos a enfocar un poco, porque bueno, antes de hacer algoritmos, por ejemplo, igual de machine learning, que es aprendizaje automático, una de las claves, por ejemplo, del aprendizaje automático es que el 70% del trabajo es tu limpieza de datos y tu procesamiento de datos. O sea, si tienes una información mala, los algoritmos de aprendizaje automático te van a dar resultados malos. Entonces, es mucha importancia que se le tiene que dar a los datos. Entonces, por eso mi énfasis. Entonces, es importante saber cómo procesar estos datos. Y con Python es una muy buena herramienta, así como Anaconda, el cual vamos a estar usando, ¿no? Entonces, creo que me enredé un poco, pero en resumen, eso va a estar un poco orientado al curso. También les va a servir para quienes no sepan Python, porque para empezar tenemos que aprender a usar Python. Hoy vamos a ver una introducción a lo que es Python, y y no sé, vamos a ver hasta qué punto nos quedamos, y para seguir en los siguientes cursos ya empezar a ver, por ejemplo, ¿alguien quiere entrar? Ya, por ejemplo, el tema de extracción de datos, cómo conectarnos mediante una API, si quieren ir buscando qué es una API. Es un servicio web que te da, no sé, YouTube, Facebook, etcétera, donde tú puedes conectarte y extraer archivos en un cierto formato que se tienen que procesar, a lo mejor con Python, y ya poder almacenarlos, ¿no? También cómo automatizar procesos, de la manera en que yo lo trabajo, o lo trabajamos en mi trabajo, es tenemos una máquina virtual que está en la nube, es un servidor de Amazon, bueno, de AWS, y ahí nosotros tenemos nuestros scripts que se conectan, no sé, a Google Drive, a Gmail, a hojas de cálculo, a una API de algún servicio de Facebook, TikTok, YouTube, etcétera. Programamos esos scripts para que se corran a cierta hora, tales días, a tal hora. Entonces ya automáticamente esos scripts están continuamente corriéndose y mandando información, si queremos, a una hoja de cálculos de Google, ¿no? Un Google Sheet. Y de ahí pues ya podemos extraer algunos reportes, o en nuestro caso también mandarlos a un almacenamiento más grande y que está más orientado a eso, que es BigQuery, que es una solución de Google, que es nuestro almacenamiento de datos hoy día. Entonces, eso es un poquito a grandes rasgos lo que vamos a ver. Por eso les digo que creo que está bastante interesante, porque automatizar procesos es algo que en la empresa en serio aporta mucho valor y reduce mucho tiempo. Y también creo que es algo que ya pueden luego entrando empezar a usar. Y pues, no sé, para su CV, pues creo que vale. Obviamente esto no les va a dar un valor curricular real, porque pues no puedo darles ninguna certificación. Esto es básicamente conforme a mi experiencia, pero creo que hay, o sea, ya partiendo de una base, pueden tomarse alguna maestría, alguna certificación, y les va a ser mucho más fácil entender toda esta parte. Entonces, sin más que decir, ¿alguna pregunta? Igual, si mientras explico, ¿tienen alguna pregunta? No duden en interrumpirme. La idea es que vayamos todos
al mismo ritmo y que no nos quedemos, y que si hay alguna duda o no sé si hay algo que no llegue a explicar bien, pues podamos resolverlo para que vayamos al mismo ritmo. Así que Una duda, Diego, con respecto al, entra también lo que estás comentando ahorita de la ciberseguridad, ¿esto lo ves también en tu experiencia laboral? No realmente, haz de cuenta que no, o sea, lo que sí les puedo decir es que en la parte de data science va a trabajar seguramente muy de la mano, o si ustedes son un analista de datos, van a trabajar muy de la mano con el equipo de sistemas. El equipo de sistemas es el que más se va a encargar en proteger su almacenaje, que no hayan intrusos en su red, porque ahí es donde puede haber el tema de alguna fuga de datos, de si hay algún intruso que pueda acceder a su red y por lo tanto quizás a su almacenamiento. Lo que sí podemos ver en tanto a seguridad es gobernanza de datos, se le conocen, ese término se usa justo en el tema de Big Data, que es decir quién tiene acceso a qué datos. O sea, tenemos un cúmulo de gran información, pero la gobernanza de datos es decir, ok, tengo datos de todas las áreas, ¿no? Porque somos del equipo de datos, ¿no? Tenemos que tener datos de finanzas, de vistas, de reproducciones, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor no todas las áreas, porque a lo mejor hay un área editorial, hay un área administrativa y un área de finanzas, solo requieren cierta información. Es decir, no cualquiera tendría que ver por qué ver la nómina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros nos podemos encargar de controlar esos accesos en nuestros tableros, por ejemplo, en Locker Studio, que es una solución gratuita de Google. Ahí puedes, mediante correo electrónico, decir quién tiene acceso a esos tableros. Eso lo vamos a ver, qué bueno que lo mencionas para tomarlo en cuenta un poco, pero realmente no está enfocado en como esa parte de la seguridad. Eso yo creo que es otro tema. Nosotros sobre todo vamos a ver cómo hacer para extraer datos, almacenarlos, etcétera. Y eso creo que da para incluso para otro curso completamente distinto. Pero podemos ver un pequeño tema de cómo se controlan estos datos. ¿Algo más? Perfecto, gracias. Por Dije. ejemplo, yo tendría una pequeña duda. No sé si es posible tal vez con esos datos integrarlos a, no sé, a una página web para que puedan ser mostrados ahí también, o... Sí, totalmente. O sea, una vez que tú tienes tu almacenamiento de datos ya estructurado, todo, tú puedes hacer lo que quieras con esos datos. Obviamente, si tienes conocimiento en HTML, puedes desarrollar tu, tu página web que se conecta a una base de datos y muestra alguna tabla con tal información o logueándote y todo eso. Eso no lo vamos a ver en esta parte, pero sí, una vez que tú tienes tus datos, tú decides cómo hacerlo de la manera que tú quieras. En este caso vamos a enfocarnos un poco en cómo hacer una presentación, cómo sacar información de valor para mostrárselo a tu equipo de trabajo, ¿no? Que a lo mejor tú eres el parte de datos, pero trabajas con alguien que no sé, que sube videos, solamente quiere saber cuáles son sus videos más vistos y cuáles son los que tienen más reproducciones, pues nosotros podemos hacer una limpieza, procesamiento para decirle esa información. Pero sí, totalmente, puedes hacer lo que quieras con la información que tengas. Y esos datos pueden ser tomados de, no sé, una máquina o tienen que ser totalmente de la internet, por así decirlo. Mira, el tema de recaudación de datos puede ser de mil formas. O sea, no todas las páginas, a los lugares a los que te quieras conectar van a tener una API que se les conoce que es un servicio web para extraer datos. No todos van a tener, entonces va a haber momentos en que tú tengas que buscar cómo sacar esos datos. Es decir, a lo mejor en tu página web hay algo que se le conoce, por ejemplo, como en el Google Analytics, que se añade un pixel. Este pixel desata un evento y este evento te da la información que tú necesitas, pero lo tienes que añadir manual. A lo mejor pones ese pixel para ver cuánta gente llega a esa parte de la página haciendo scroll. Entonces ahí tú como estás, o sea, queriendo saber cierta información y ves cómo obtenerla. En un momento a mí me tocó, por ejemplo, hacer web scraping. El web scraping en español la traducción es como rascar un sitio web, que es meterte a una página, meterte a su código fuente, obviamente a la información pública, y de ahí conectarte con Python, y descargar como parte de ese código fuente
e ir extrayendo los datos que tú necesitas y ya pasándolas. Por ejemplo, ¿en dónde aplicaría? A lo mejor queremos saber el valor del dólar en tiempo real lo más cercano posible. Pues nos podemos meter a, no sé, a la página de Banjico, analizar el HTML y ahí descargamos la información que tenemos, la procesamos y ya la mandamos a nuestra base de datos, ¿no? Hay mil formas de obtener datos, no hay una forma específica, pero el tema es que conozcan procesos que pueden ayudarles y ya ustedes ingeniarán de qué manera van a obtener ustedes sus datos. Generalmente, si estás en una empresa, ya van a tener algún repositorio, ya van a tener algunas conexiones y a lo mejor solamente tienes que procesar los datos o hacer análisis. A mí en mi caso sí me ha tocado mucho esa talacha de estar obteniendo nueva información y ver cómo nos conectamos. O incluso hay muchos datos manuales, por ejemplo, que se siguen haciendo manualmente en Excel, nómina, no sé. Pues a lo mejor eso se puede automatizar un poco. Sí, no hay una forma única de extraer datos. Gracias. A ti. ¿Algo más? Bueno, entonces, si no hay alguna más pregunta, creo que podemos empezar ya con el curso, con esta introducción a Python. Les voy a compartir mi pantalla y pues ahorita empezamos. Por cierto, si alguien quiere grabar la sesión, de hecho yo quería grabarla, pero se me acaba de olvidar. Es libre. Gratuito de llamada, a ver. Déjame ver si puedo llamarlo. Grabarlo. No sé si aquí en Google tenga alguna herramienta o hay que utilizar una externa para grabar. Sí, ya, parece que ya se está grabando y se me va a enviar el correo, entonces igual si quieren checar de nuevo el curso, de ahí les comparto la liga. Perfecto. Incluso entonces, también yo estaba grabando por si quieres, te la la mando. Ok. Súper. Sí, yo creo que con esto ya va a ser suficiente, pero si no, me acerco a ti. Vale. Dígame, ahí se ve la. Sí, perfecto. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta parte que es los fundamentos de programación en Python. Aclararles, al igual que ustedes, soy estudiante, considero bastante experiencia en esto, pero sin embargo, a lo mejor hay cosas que se me puedan pasar, y son libres de corregirme si alguna ocasión me equivoco, ¿no? Pero en general esta parte creo que la domino bastante bien, entonces no debería haber problema, ¿no? Entonces también vamos a estar viendo ejemplos para que ustedes prueben y no tengamos tema, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿no? Python es un lenguaje de programación que se creó a principios de los años 90 por el holandés Guido van Rossum, ¿no? Empezó a ver la luz en 1991 con su versión 0.9 hasta el año 1994 que sale la versión 1.1. Actualmente ya estamos en la versión 3 punto y algo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de Python? Es un lenguaje de programación interpretado. O sea, eso significa que necesita un intérprete que va a leer línea por línea el código y va a ejecutar las instrucciones. Esta es una ventaja que no tiene esta parte de tiempos de ejecución que probablemente se vea en otros lenguajes como C, C++ o Java. De esto realmente no necesitan darse muchas golpes de cabeza. Es algo que pueden buscarlo en Wikipedia y lo encuentran, pero realmente no lo en nuestro día a día no es algo que vayamos a usar. Entonces, saber que es un lenguaje interpretado. Es un lenguaje de alto nivel. Hoy día se le considera un lenguaje de alto nivel para quienes ya hayan tomado materias de programación o recuerden, pues existen distintos niveles en el tema de programación, bajo, medio y alto, ¿no? Por así decirlo. Los bajo son los lenguajes, por ejemplo, ensamblador, no sé si han escuchado. Ensamblador es un lenguaje de muy bajo nivel porque es muy cercano a lo que ya entiende la computadora como tal. Entonces, manejas incluso a qué direcciones van a ir las variables, cómo se van. No es tan fácil, es más complicado. Entonces, es menos amigable con la persona física, ¿no? O sea, con nosotros. Es más difícil de entender. Un lenguaje de nivel medio podría ser, por ejemplo, C. Si bien no es tan difícil entenderlo, tampoco es de los más fáciles, ¿no? O sea, sí tienes que tener un poquito más de conocimientos y entender un poco más la sintaxis. Y si se te pasa un punto en coma,
no compila y luego no sabes qué, ¿no? Sin embargo, Python está hecho para ser lo más amigable posible con la persona que lo está leyendo. Entonces, esta es una gran ventaja de Python, por eso también es muy potente hoy día, porque es fácil, bueno, sí, es fácil de aprender, no necesitas enredarte tanto como con el tema de C, que el punto y coma, que tienes que declarar tu variable, eso lo vamos a ver ahorita. En general, es más fácil aprender Python. Entonces, yo lo que digo siempre, si ya sabes C o C++, prácticamente ya sabes Python. ¿Por qué? Porque lo más importante en el tema de programación es entender la lógica de programación. Muchas veces no es la sintaxis. La sintaxis la googleas y se te olvida, la pones, pero tienes que saber cuáles son tus herramientas y qué puedes hacer con un lenguaje de programación, y de ahí solamente es buscar la sintaxis, literalmente. O sea, es algo que incluso van a hacer en su día a día, no se van a acordar de toda la sintaxis. Entonces, es una de las ventajas de Python, es incluso sintaxis más cortas, menos temas, ahorita lo vamos a ver. Y también es un lenguaje multiplataforma. El 95% de los casos, uno escribe el código una vez y cualquier máquina que tenga instalado el Python, obviamente, por ejemplo, respetando tema de versiones, etcétera, independientemente si es Linux, Mac o Windows, les va a funcionar sin tema, ¿no? Entonces, como les comentaba, nosotros trabajamos con una instancia, con una máquina virtual en los servidores de AWS para automatizar procesos, y esa instancia tiene Linux, y los scripts los probamos en Windows, los subimos y funcionan sin ningún problema. Ahora, en cuestión de licencias, realmente no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando sean para proyectos personales, empresariales o investigación, no van a tener ningún tema, ¿no? Rara vez van a tener que solicitar alguna licencia mayor, ¿no? Entonces, la verdad es que no se tendrían por qué preocupar por esa parte. Y bueno, un dato curioso, el logo, como pueden ver, es una Python, y esta es un homenaje a la serie de televisión Monty Python, que es el nombre que usaron de inspiración para o sea, este grupo de cómicos se usó de inspiración para darle el nombre de Python, ¿no? O sea, no tiene más. Y bueno, ¿por qué es importante Python hoy día? Pues es un lenguaje de programación de código abierto, es fácil de aprender, es más fácil de leer y cuenta con una gran cantidad de librerías. Eso es también algo que hace muy potente a Python hoy en día. La comunidad es muy grande, hoy día ya es el lenguaje de programación más utilizado. Al ser una comunidad tan grande, hay mucha gente que está desarrollando diario bibliotecas. Las bibliotecas pues son estas cosas que descargamos y ponemos hasta arriba, ¿no? Que le importamos, y ya nos hacen funciones específicas y nos ahorran un montón de código. Pues hay muchísimas en Python y hay más de las que creyeran, ¿no? Hay muchas veces que yo me he topado con estar haciendo un código que hace tal cosa y me doy cuenta que hay una librería que ya hace todo ese código reducido en una línea. Entonces también es importante que conozcan un poco todas las librerías. Siempre antes de hacer un script en Python, si ya saben qué parte necesitan hacer, pueden preguntar en foros en internet, buscar si hay algo que ya lo haga, ¿no? No sé, una raíz cuadrada, una tendencia, variables de dispersión, estadística, etcétera. Y pues se usa ya hoy día en plataformas como Spotify, YouTube, Reddit, Quora, Dropbox, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, es lo de hoy, básicamente. Bueno, cuando se programa en Python es necesario un editor de texto o un entorno, pero pues esto puede ser desde bloc de notas, Gedit para Linux, TextEdit en Mac, Sublime Text, personalmente es el que yo utilizo. Pero como les mencionaba incluso en el grupo, o sea, si ustedes escriben el código correctamente en un bloc de notas y le ponen la terminación .py, es la terminación de Python, y lo ejecutan desde el CMS, por ejemplo, va a correr sin problema. Entonces, obviamente, siempre y cuando tengan instalado Python. O sea, no se confundan, porque luego como que algún error que veo es que la gente cree que como que lo que corre el programa es el ID, ¿no? Es en este caso Sublime Text, Visual Studio, CodeBlocks, y no, realmente es como la herramienta que ya te da como muchos botoncitos y cosas para que sea más fácil el tema de programación, o autocompletado, por ejemplo, pero realmente Python, o sea, desde sus entrañas es lo que lo corre, ¿no? O sea, simplemente Python se conecta a tu ID, y sin más.
Tenemos varios IDs, como el que ya está programado en Python, perdón, PyDev, PyCharm, Jupyter, que es el que vamos a estar usando, Visual Studio, Sublime y muchos otros que la verdad yo ni siquiera he llegado a usar, pero pues cada uno podrá elegir con el que se sienta más cómodo. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de Jupyter y probablemente Sublime. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, el tema de instalación de Anaconda, creo que ya la mayoría lo instalaron. No es muy fácil, no es tan difícil, solamente es instalar las cosas predeterminadas. Pero bueno, si quieren descargarlo, o sea, yo les pasé el link directo, pero pues ahí pueden buscar Anaconda en Google y les va a salir. Y bueno, esta es la interfaz de Anaconda, ¿no? Vemos que hay como que varias herramientas. Esta, por ejemplo, que se llama cmd.exprompt. Aquí, por ejemplo, podemos instalar nuestras librerías para nuestro entorno de Anaconda. ¿Qué es la ventaja de Anaconda? Anaconda es como todo un entorno que tiene igual sus herramientas como Jupyter, Datalore, otras Spider, etcétera, y todas esas, sobre todo enfocadas al análisis de datos. Entonces, si se mete más de lleno, seguramente van a topar y usar algunas de estas más. Pero bueno, las más populares son Jupyter, que tiene, por ejemplo, dos herramientas, que es Jupyter Lab y Jupyter Notebook. En términos generales son básicamente lo mismo. Jupyter Lab está algo más completo, Jupyter Notebook es un poquito más sencillo, por así decirlo, y sin más, no hay tanta, es como la evolución Jupyter Lab de Jupyter Notebook. También, ¿qué ventaja tiene Anaconda? Puedes crear entornos personalizados, es decir, me voy a salir un poco acá, creo que tengo que cambiar, voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver. Ok. Aquí este es en mi escritorio. Aquí, por ejemplo, en Environments, podemos crear un nuevo entorno. O sea, ¿para qué nos va a servir crear un nuevo entorno? Por ejemplo, a lo mejor hay un entorno en el que nosotros tenemos instalados tal versión de Python, tal versión de una librería, porque de las librerías, incluso hoy día se siguen actualizando muchas de estas. Entonces, a lo mejor hay una que ya no servía, ¿no? O queremos probar una versión anterior de la librería, pero no queremos modificar todo nuestro entorno porque a lo mejor genera incompatibilidades con otros scripts, etcétera. Entonces podemos crear un entorno limpio desde cero, ponerle prueba, no sé, y aquí pues tú eliges qué versión de Python. Por ejemplo, en este caso ya tienes de la 2.7.18 y ya lo creas. No lo voy a crear porque tarda un poquito. Aquí me debería, no sé si es porque tiene el mismo nombre que este. Y pues tú, si le picas aquí, pues ya te cambiaría a entorno nuevo, limpio, en el que no tienes las librerías que ya tenías, y pues tendrás que volver a instalarlas, ¿no? Entonces, esta es una ventaja porque puedes tener estructurados tus entornos con Python 2 punto y tanto, con tal librería, y así no andas desinstalando e instalando librerías y ya no sabes ni cuál tienes, ni cuál cambiaste, ni cuál te falta. Entonces, ahora, para abrir Jupyter, vamos aquí a darle Launch y se nos va a abrir en nuestro navegador. En este caso, a mí se me abrió acá. No, perdón. Oye, Diego, disculpa que te interrumpa. O sea, ¿Jupyter es un entorno para encontrar librerías o es una librería? No. Jupyter también es un entorno donde igual tiene ciertas ventajas. Ahorita lo vamos a ver. Es más, creo que ya lo tengo, no sé si me abrió acá. No sé si lo cerré, pero bueno, Jupyter es un entorno que nos da muchas facilidades al momento de hacer procesamiento de datos, de Big Data y Data Science. ¿Qué es lo padre de Jupyter a diferencia, por ejemplo, de un ID común? O sea, Jupyter corre Python, básicamente. O sea, eso lo hace igual que cualquier otro entorno. ¿Cuál es la ventaja? Una de las principales ventajas son los notebooks. Los notebooks es como hacer código, pero puedes probar el código por partes. O sea, puedes hacer un renglón, una parte de tu código, en otro renglón, otra parte de tu código. A ver, por ejemplo, aquí es uno de mis códigos. Ok. Aquí, por ejemplo, este es un código de ejemplo que hice para este curso.
todo esto que vemos, estos son los resultados, por ejemplo, que lanzó esta parte del código. Y aquí tengo otra parte del código que lanza otros resultados. Estamos de acuerdo que si esto lo tuviéramos en un ID en común, tendría que estar todo en el mismo renglón, es decir, todo esto en un mismo espacio. Entonces, si nosotros quisiéramos probar solamente esta parte del código, tendremos que ejecutar todo el resto del código que incluiría esta parte, esta parte, esta parte. Entonces, eso a lo mejor nos puede quitar tiempo o versatilidad, porque es muy importante en la parte del procesamiento de datos, porque a lo mejor nosotros cargamos un archivo, por ejemplo, de Excel, cargamos aquí nuestro archivo, obtenemos la tabla, pero queremos ir haciendo pruebas y modificando tales valores, y podemos ir de pequeños pasos en pequeños pasos. Entonces, sin necesidad de cada vez que queramos hacer un cambio, que se vuelva a ejecutar, que se cargue el archivo de Excel a nuestro código, que se procese, que a veces eso quita tiempo si es por ejemplo, un archivo muy pesado. Entonces, haz de cuenta, ejecutamos en una línea de estas que podemos crear otra desde aquí. Aquí, por ejemplo, aquí metemos el código que nos extraiga el archivo y ya el archivo se queda en memoria. Y se podría decir que esto sabe que existe ese archivo, esa parte del código ya se compiló. Entonces podemos irlo trabajando, borrando, quitando, sin tener que volver a cargar de nuevo ese archivo. Esa es una ventaja de trabajar con notebooks. Perdón. Bueno, es una de las ventajas principales. Y también nos permite tener una visualización de datos. Hay una librería que se llama Matplot. No sé si tengo aquí algún ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer esta clase de cosas. Estos es unos algoritmos de Machine Learning. Podemos hacer estas visualizaciones de datos que no podríamos hacer en ID común o en el CM, incluso ejecutando desde el CMD. También nos permite hacer justo como un notebook. Podemos escribir texto. Este texto no forma parte del código, pero si queremos tener bien estructurado nuestro proyecto, que a lo mejor hay proyectos muy largos, nos va a servir mucho para ir separando, ir comentando para qué sirve y tenerlo bien estructurado. Sobre todo en proyectos grandes van a ver que es muy, muy útil. No solamente tienen que ser para ciencia de datos, también puede ser para tu script X, pero sabes que no quieres estar ejecutando y ejecutando y ejecutando cada vez que quieres hacer un mínimo cambio. No tienes que estar recompilando, por así decirlo, todo el código. Simplemente editas la parte que quieres probar. Si no te sirve, le cambias y así te la llevas. Entonces, no sé si haya quedado claro con eso o alguien tiene una duda. Adelante. Yo le piqué al launch de Jupyter Lab y parece ser que me lo abrió en Sublime Text. No sé si hay algún problema A con ver. eso. No, mientras te salga todo esto, no debe haber muy problema. Según yo te lo abre, si no tienes abierto Google Chrome, te lo abre en lo que él encuentre para abrírtelo. Entonces, te lo puede abrir incluso en Edge, en el navegador Edge, pero realmente funciona de manera local, o sea, no se conecta a internet. Entonces, si te salen todas estas opciones, no hay ningún problema con que lo trabajes así. Ok. Si te sale esto y puedes crear un nuevo cuaderno, etcétera, no hay ningún problema. Entonces, empezando un poco con la introducción a Sublime, podemos crear nuevos aquí en este más. Podemos hacer un nuevo notebook y para que le damos que sea con Python 3. Y listo, tenemos nuestro notebook. Ahora aquí, por ejemplo, podemos seleccionar si queremos que sea un marcador. Esto no, si le damos aquí que sea Markdown, esto no forma parte del código, entonces podemos ponerle título del proyecto, ¿no? Y automáticamente, si damos Control Enter, esto nos va a hacer nos va a ejecutar esa parte del código. En este caso no es un código, es un título, entonces ya nos dejaría ahí como esto ya más con su formato, ¿no?
También hay formas de editarlo, editar el texto. De RAW, no me acuerdo para qué sirve pero bueno. Hay formas de editar el texto. Ahora mismo no recuerdo, sinceramente. No es algo igual que influya mucho. Pero bueno, si se les interesa más cómo darle más formato, letras más grandes, etcétera, luego lo vemos. La verdad es que eso no lo tengo muy marcado porque tampoco es algo que uso mucho. Pero bueno, si le damos encode, ahora sí lo va a tomar como código. Y entonces aquí sí nos sale un error de sintaxis inválida, pero es porque pues, cree que es un código. Y de ahí, aquí podemos añadir, por ejemplo, aquí podemos poner un print de la sintaxis de Python. Hola, mundo. Ya. Entonces acá ya podemos hacer una declaración. ¿No? Entonces ya ahí podemos ir probando nuestro código. Entonces vemos que el volver a imprimir esto no nos altera ya lo que ya teníamos abajo, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Nuestro resultado, y sin embargo todo esto queda en memoria, ¿no? Todo esto es un mismo código. Estos dos renglones forman parte de un mismo script. No está separado, simplemente está seccionado. Entonces, es lo que les digo, podemos compilar ciertas partes del código sin necesidad. Por ejemplo, si aquí ponemos que y es igual a x más 2, bueno, imprimimos ya, vemos que nos da 12, ¿no? Que es el 10 más el 2. Entonces, todo esto se va almacenando en memoria y tenemos la facilidad de estarlo cambiando cuando queramos. Esto es un poco cómo funciona Jupyter. Sé que todavía no les he dado nada de sintaxis, nada de Python, entonces ahorita vamos a ir a eso. Y conforme vayamos en la marcha, igual iremos viendo más cómo funciona esta parte de Jupyter. Nos regresamos a la presentación. Ok. ¿Ve la presentación? Sí. Ok. Ok, ahora sí vamos con la parte de los tipos de datos, etcétera, ¿no? Vamos, para quienes de aquí, ¿cuántos ya han trabajado en algún lenguaje de programación? Vamos a ver. Yo. No sé si la mayoría. Ok, veo que al menos la mitad ha trabajado. ¿De qué? Bueno, pero también me parece que hay otros que no. Que no. Entonces vamos a irnos quizás un poquito lento. Bueno, no tan lento, vamos a intentar ser concisos, pero pues también desde el principio. Ok. Perdón, es que aquí no tiene la presentación. Ok, vamos a. Bueno. Bueno, las variables son de las cosas más básicas que tenemos que saber de la programación, y es que necesitamos siempre prácticamente al menos una variable, ¿no? Y como lo indica su nombre, son algo que puede cambiar, son variables. Entonces, la variable sería nuestra caja y necesitamos añadirle algo adentro de esa caja, puede ser un balón, lo que sea, ¿no? Y pues ya estaríamos asignando un valor a la caja, y también hay distintos tamaños de cajas. O sea, hay cajas más grandes, hay cajas más chicas. A lo mejor ese carro no entra en esa caja que es tan chica, igual y necesitaremos una caja más grande. Entonces, esas son cosas que tenemos que considerar al momento de crear variables. Sin embargo, Python tiene una forma de declarar variables muy amigable con los humanos. Entonces, siguiendo con esto, en los lenguajes de programación, una variable son las formas que puede tomar una variable. La unidad básica para medir una variable es el bit, pero generalmente, como se agrupan en grupos de 8 bits, se usa también la medida byte como quizás un estándar. Entonces, un byte es igual a 8 bytes.
Entonces, cada tipo de dato puede tener tamaños diferentes. Por ejemplo, tenemos un tipo A, que tiene un tamaño de 4 bits, y tenemos un tipo B que tiene a lo mejor el tamaño de 1 byte. Entonces, el tipo A le entraría más información porque tiene 4 bytes, mientras que el tipo B, pues igual y no le entra tanta información. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya traduciéndolo a bits, pues el tipo A tendría 32 bits, el tipo B tendría 8 bits, ¿no? Hoy día eso es muy poco, pero pues es para que se entienda. Entonces, al asignarle el tipo de dato a una variable, estamos diciendo a la computadora que asigne X cantidad de bits y que nadie más pueda tocar esa memoria hasta que finalice el programa. Realmente, por ejemplo, para quienes hayan usado un programa como un lenguaje como C++ o Java, tenemos que decirle, por ejemplo, si la variable va a ser entera, si va a ser double, si va a ser string. ¿Por qué? Porque depende, básicamente, eso lo que le estamos diciendo es de qué tamaño va a ser ese dato que vamos a meter ahí. Entonces lo que hace la computadora al momento de decirle qué tipo de dato es, nos aparta ese espacio de memoria en nuestro equipo, en nuestra memoria. Y nos dice, ok, ya te aparté este lugar. Nadie más va a tocar este lugar hasta que tú me indiques que tengo que cambiar algo de esto, pero ya nadie se va a meter en este lugar. Entonces, básicamente es eso. Algo también que tenemos que tener como una buena práctica, que ya iremos viendo, es que si no estamos ocupando esa memoria, no hay por qué apartarla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quita espacio. Al final, aunque nosotros no estemos asignando un valor en esa memoria, sí nos está quitando el espacio, ya es espacio menos que podemos utilizar. Entonces, si asignamos una variable y no la utilizamos, o asignamos una variable muy grande, es decir, una caja muy grande, y a lo mejor vamos a meter solo una canica, pues estamos desperdiciando mucha memoria, que aunque nosotros digamos, es que solo tengo una canica, sí, pero ya apartaste una caja muy grande. Eso nos va a quitar memoria que podemos utilizar. Y también a todo este proceso le llamamos tipado. Tenemos el tipado estático, que es cuando una variable tiene un tipo y se mantiene siempre, como les mencionaba antes. Si declaramos una variable como int, entero, solamente en otros lenguajes, solamente podía ser entero el valor que metiéramos ahí, sí o sí. O si era double o de punto, o float, que era de punto flotante, solamente podíamos poner un valor de tipo flotante en ese espacio de memoria. Eso es en otros lenguajes. La gran ventaja de Python, no tenemos que preocuparnos por el tamaño o ni siquiera declarar qué tipo de variable va a ser. En Python solamente ponemos una variable, le asignamos un valor, sea un número, sea una cadena, sea un número con punto decimal, y Python va a entender y va a asignar la memoria que él sabe que necesita ese espacio. Entonces, a eso se le llama tipado dinámico, que es cuando una variable puede cambiar el tipo dependiendo del momento en el que el lenguaje, dependiendo del momento, es el lenguaje el que asigna el tipo, dependiendo de lo que ve. Entonces, es justo lo que les decía. Python decide la memoria que le va a dar al, 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 a la variable que tú declaraste. Tú solamente preocúpate por declarar. Y como lo dice aquí, esto nos muestra cómo n puede ir tomando varios valores sin que esto nos genere algún error. En otros lenguajes de programación esto no podría suceder, ya que se define el tipo, puede modificarse el valor, pero tiene que ser el mismo tipo de valor, el mismo tipo de dato. Como pueden ver, en Python da igual. Si ya tenía antes un número, tú luego le puedes poner una cadena, que es texto básicamente, y luego lo puedes cambiar a números con punto decimal. No va a haber ningún problema. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos básicamente 6 tipos que pueden considerarse la base. A partir de aquí pueden surgir muchos otros tipos de datos, algunas variables, pero son para cosas muy específicas. Incluso nosotros podemos crear nuestro tipo de dato como un objeto. Eso seguramente si llevan programación orientada a objetos lo vieron, pero realmente rara vez lo vamos a utilizar. Y créanme que si ya dominan el lenguaje y todo, cuando quieran, necesiten más de estos 6 básicos,
Solamente es cuestión de investigar un poco, leer documentación y van a saber qué necesitan. Lo importante es que dominemos estos seis tipos de datos que son la base. Números, strings o cadenas, booleanos, que si vieron álgebra de Boole, etcétera, un valor booleano es básicamente representa dos estados, cierto o falso, un 0 o un 1. Y eso es lo que almacena. Tuplas, luego ahorita vamos a ver qué son las tuplas, listas y diccionarios, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Las variables o los tipos de datos que tenemos para números son enteros, flotantes y complejos. Para las cadenas, pues podemos poner valores alfanuméricos de la A a la Z, mayúsculas, ¿cómo se llama? Especiales, como bueno, caracteres especiales. Y booleano, como les decía, pues verdadero o falso, true o false. Bueno, tenemos las tuplas. Las tuplas es un tipo de dato que nos permite crear una colección de datos para agruparlos. Lo interesante es que estos datos no necesitan ser del mismo tipo. Por ejemplo, podemos hacer una tupla, o sea, la tupla se va a llamar tupla, y va a ser igual a 1, José, y 1990. Me queda 190.2. Y vemos que cada tipo de dato que hay en esta tupla es distinto. Este es un número entero, este es un número, una cadena, y este es un número de punto flotante, un número con punto decimal. En otros lenguajes esto no es posible, sin embargo, en Python sí, podemos almacenar, por así decirlo, en una lista, que no es lo mismo, o sea, esta es una tupla, es una especie de lista, pero la diferencia de las tuplas con una lista, por ejemplo, es que las tuplas son inmutables, es decir, no podemos cambiar los valores después de que los definimos. Tampoco podemos agregar, borrar o modificar los elementos. Es decir, si nosotros declaramos en esta tupla estos elementos, esos son los elementos que se van a mantener hasta el final del programa. A ver, no se confundan con que no se pueden editar los elementos, borrar o cambiar, con que no se pueda borrar el contenido de la tupla. O sea, bueno, más bien con que no se pueda borrar la tupla completamente. O sea, si nosotros agarramos y volvemos a declarar esto con otros valores, se va a cambiar, pero no porque se haya cambiado la tupla original, sino porque borramos la tupla completa y hicimos otra tupla nueva con otros valores. Pero realmente si nosotros intentamos añadir a esta misma tupla un nuevo valor, no vamos a poder. O editar José por María, no se va a poder. Dirán, ¿de qué me sirve tener una variable que almacena datos que no podemos mover? En muchas, bueno, quizás no en muchas, pero en algunas ocasiones puede ser necesario. Por ejemplo, si queremos que ciertos valores siempre sean los mismos para, no sé, hacer algún cálculo, y no queremos que por error se modifique algún valor, porque puede pasar, pues podemos declararlo como tupla y acceder siempre a esos datos con la certeza de que no se van a modificar por ningún motivo. Luego tenemos las listas. Bueno, vemos que la diferencia de la tupla es que esta se declara con paréntesis. Las listas son parecidas, pero se declaran con corchetes. Igual, es una colección de objetos o datos, y vemos que también, como las tuplas, pueden ser distintos valores los que se meten dentro de las tuplas. Un entero, una cadena de texto y un valor decimal, ¿no? Con punto decimal. Y se declara con los corchetes. Estos pueden ser de la cantidad que queramos. Y también la gran diferencia es que sí podemos editar los valores que hay dentro de la lista. Podemos tanto cambiar, no sé, el orden, podemos cambiar 1 por un 10, podemos cambiar José por María, 120 por 124, y acceder individualmente a cada uno de estos valores si lo queremos. Esto yo creo que es de lo más importante que vamos a ver, porque vamos a estar usando listas, sobre todo en la parte de datos, de análisis de datos, por todos lados. Una vez que entienden el concepto, se vuelve bastante fácil, pero sí es importante que lo tengan claro, porque yo diría que esto es de las cosas más importantes que vamos a estar viendo. Las listas se usan para muchísimas cosas. Luego tenemos los diccionarios. Los diccionarios nos permiten guardar cualquier tipo de valor
desde enteros hasta listas, igual que las tuplas o las listas, pero incluso podemos poner una lista dentro de un diccionario o una tupla dentro de un diccionario. Eso es algo quizás un poquito más complejo, que en su momento lo veremos cuando sea necesario. Lo más importante de los diccionarios y que marca una gran diferencia con los otros tipos de datos es que los elementos que contienen se identifican por medio de una key, de una llave o por un identificador, por así decirlo. Es decir, nosotros creamos un diccionario, en este caso se llama diccionario, pero este diccionario va a tener los datos de una persona, ¿no? Entonces, la sintaxis es, escribimos entre comillas. Cuando escribimos entre comillas nos estamos refiriendo a una cadena de texto. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle en los ejemplos, pero bueno, es una cadena de texto. Las keys son cadenas de texto, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Las llaves son lo primero que declaramos. Entonces, veamos, declaramos nombre, dos puntos. En este caso, como también lo que vamos a almacenar es un texto, porque un nombre es texto, también lo hacemos con comillas, ¿no? Luego, apellido, igual entre comillas, dos puntos, igual es un texto, Luján. Edad, dos puntos, 29. Vemos que este ya no tiene comillas porque ya este es un valor, es un número, no es un valor entero. Entonces aquí podemos ver la sintaxis general, key, valor, key, valor, key, valor. La ventaja es que con esta key nosotros podemos acceder más fácil a ese valor de nuestro diccionario. Ya en la parte del código, nosotros podemos decirle de alguna forma, quiero que del diccionario me traigas el nombre, ¿no? Así. Y nos va a traer José. O quiero que del diccionario me traigas edad y nos va a traer el número 29. Entonces, mediante ese identificador va a estar asociado a un valor, que puede ser cualquier valor, puede ser una cadena de texto, puede ser un número entero, etcétera. Y con ese identificador nosotros vamos a llamar al valor que contiene ese identificador. Creo que hasta aquí vamos a ver esta parte de la presentación para irnos con los ejemplos y ya empezar un poco a meterle ya a la parte del código. ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte, no. Ok. Entonces, quiero pensar que vamos bien. Como les digo, si necesitan interrumpirme en algún momento. Luego, nada más una cosa. Ahorita que mencionaste lo de que hiciste la analogía para el espacio de las variables, entonces, o sea que en Python no era tan importante como en otros lenguajes. O sea, almacenar, por ejemplo, en una variable almacenar una variable, no importa el tamaño, o sea, ya a Python no es tan importante, a ver si entendí eso, o sea... Ajá, de hecho ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más práctico, o sea, a Python no le tienes que decir qué vas a guardar en esa variable. Python va a decir, ok, ¿qué quieres guardar en esta variable? Una cadena, ok, yo sé que es una cadena, ya vi que es una cadena, yo me encargo de darle el espacio que necesite esa cadena. Ahorita lo vamos a ver acá. Esa introducción. Primero, es como... ¿alguna pregunta, Bray? No, gracias. Yo, antes de eso, me gustaría estar como a la par tuyo, porque te digo que al abrir el launch, no sé si haya una posibilidad de JupyterLab estar como en el mismo espacio que tú y que no me lo abra en Sublime Text. Mira, lo que te recomiendo es ciérralo de Sublime, abre Google Chrome y vuelve a darle launch y prueba si ya te lo abre en Google Chrome. Pero es que estoy en Google Chrome, parece ser, porque estamos en la sesión de aquí y le pongo launch y le sigue valiendo. Y ya cerraste, ok, eso no sé la verdad cómo configurarlo. A mí siempre me abrió desde un principio en Google Chrome. Seguramente hay algún tema. Si quieres lo vemos saliendo, o sea, terminando, para no atrasarnos. Pero de momento la verdad no creo que haya tanto tema en donde esté corriendo, pero lo checamos. Dime, Hugo. Y bueno, nada más rápido, creo que probablemente puede tener que ver con el final de la instalación, que vienen ahí unos recuadros, unos checks
que dicen justo de cómo se va a inicializar. Entonces probablemente si no, pues lo desinstalas y checas esos puntos del final para que Ajá. no te lo abra en otro navegador, nada más. Seguramente debe haber una forma de configurarlo manual, porque, o sea, ya instalado. Pero igual, a lo Claro. mejor fue por eso, ¿no? Que sí cambió. La verdad, les digo, ya hace un tiempo que no vuelvo a instalar Anaconda, entonces no tengo muy fresco esa parte. Pero no debe ser un problema tan complicado, ¿eh? Igual, te digo, terminando, damos una revisada y a ver qué pasa ahí. Pero pero pues igual si pones bastante atención, no tendrás que tener problema, ya luego arreglamos esa parte. Este, pero bueno, entonces, vamos ahora sí con la parte del código. Ok, entonces vamos a ver primero ejemplos de cómo declaramos los distintos tipos de datos. Primero, ¿cómo declaramos una cadena? Tan fácil, por ejemplo, en lo que les decía, en C, que menciono C porque es el que yo he trabajado también, pues tendremos que poner string, ¿no? Y nombre, y el nombre de la variable, para que pudiéramos meter una cadena ahí. En este caso, nos olvidamos de qué es lo que vamos a meter. Es más, ni siquiera tenemos que declarar la variable, como ven. Es decir, antes, no sé, igual tenemos que declarar nombre y una cadena vacía, ¿no? Pero no, aquí queremos usar una nueva variable, asignamos un valor directamente a esa nueva variable y ya no hay ningún problema, ¿no? Va a entender que quieres crear una nueva variable. O si ya existe esa variable, obviamente va a cambiar el valor de la variable que hay. Pero entonces, aquí vemos que simplemente con poner nombre, le cambiamos a Pedro, con control enter, podemos ejecutar la línea. Entonces ya vemos aquí, ya me está imprimiendo Pedro. Otra cosa, a veces no va a ser necesario incluso que ni pongan el print. Print es para imprimir valores, pero a veces con que pongamos la variable, así, se imprime, pero ahorita no sé por qué no la imprimió. Pero bueno, ahorita va a servir. Pero si no les imprime, pues entonces pongan print nombre. Por ejemplo, en un ejemplo que les puse acá, si se dan cuenta, yo solamente ponía la X y me imprimía el valor. Pero bueno, eso es como información, pero pues si quieren evitarse problemas, pongan el print. Vemos que asignamos simplemente con decirle que se va a llamar nombre y le asignamos el valor, ya se le asigna la cadena de texto sin ningún problema, ¿no? Y vemos que aquí ya no los cambio, porque aquí estamos imprimiendo nombre. Luego un número entero, lo mismo. Si le queremos poner edad igual a 30, sin ningún tema. Un número decimal, exactamente lo mismo. Vemos que prácticamente para cualquier valor, para cualquier variable, no necesitamos decirle si es un tipo booleano, que antes tendremos que haber puesto. En otro lenguaje tendremos que poner bool, o aquí tendremos que poner que float, y tendremos que poner int. Pero no, aquí no. Aquí existen esas palabras. Cuando vean que una palabra se les marca así, por ejemplo, en verde, significa que es una palabra reservada. Es decir, no podemos usar esa palabra como nombre de una variable. ¿Por qué? Porque nos va a decir, seguramente nos va a dar aquí el error. Dice invalid syntax, pero bueno, es porque float, nada, incluso si ponemos así, está marcando. Pero no, es porque float ya es una palabra reservada que tiene alguna función en el código. Es decir, es como si quisiéramos llamar a una variable print. Y una variable le queremos llamar print. Pues vemos que se marca en verde, eso no es lo ideal. Lo ideal es que se quede así normal la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra ya cumple una función en el código, entonces no podemos usarlo. Tendremos que llamarlo a lo mejor print 2 o print temporal, no sé, cualquier otro nombre, pero cuando se les marca en verde, significa que no puede, es una palabra que ya está reservada, entonces no podemos usar eso, ¿no? Entonces, volviendo, vemos que para ningún tipo de dato tenemos que decirle qué tipo de dato va a ser. ¿Sí? Esto es un valor booleano, false.
sí podemos usar, si bien no podemos usarlo como nombre de una variable, sí podemos usar las palabras reservadas para la función que sea. False y true simplemente representan un valor falso, un valor positivo, pero ¿en qué nos va a servir? Como un false, si queremos poner, por ejemplo, que una condición se cumpla, por ejemplo, if x igual a igual a 10, si vamos a poner print, cumple la condición. Vamos a ver si tenemos, aquí no tenemos declarado x, nos va a decir que no lo tenemos declarado, pero vamos a declarar x, por ejemplo. X igual a 10. ¿Sí? Ya declaramos x. No sé si sintaxis inválida. Ah, ok, nos faltan 2 puntos después del if. Aquí vemos que como x es igual a 10, se cumple la condición, ¿no? Pero si x fuera igual a 9, la condición no se va a cumplir porque no es igual a 9. ¿Qué pasa? Realmente aquí lo que nosotros estamos viendo, sí, desde lo que nosotros podemos ver es que pregunta si x es igual a 10. Sin embargo, realmente lo que está entendiendo la computadora es si esta condición es verdadera o es falsa. Es decir, si es un true o es un false. Entonces, si esta condición se cumple, lo que regresa a esta partecita es un true. Si no se cumple, es un false. Entonces, si nosotros le mandamos directamente el true, esto va a decir, ah, ok, tengo un true, es verdadero, y nos va a imprimir. Le mandamos un false, no nos va a imprimir nada. Lo mismo podríamos, incluso solamente podríamos imprimir, usar esta condición, como separado. Vamos a ver que lo que nos imprime es un false. Vemos que aquí, como esto no como x es igual a 9 y aquí estoy preguntando si x es igual a 10, nos imprime un false, pero en el momento que x es igual a 10, nos va a imprimir un true. Entonces vemos que realmente esta parte del código lo que nos regresa es un true, un false. Pero podemos pasarle, si queremos que sea fuerza siempre se cumpla, en algunas situaciones vamos a necesitar, pues ponerle un true. Y el if lo va a entender. Más adelante vamos a ver estas condicionales, pero es un poquito de ejemplo para que veamos por qué existe el true así se marca de verde, porque está reservado, es porque ya cumple una función. Entonces, vemos que aquí almacena un valor booleano. Ahora, aquí vemos cómo hacer una lista de cadenas de texto, y simplemente abrimos corchetes. Eso sí, cada elemento de la lista tenemos que separarlo por comas. Y le metemos los valores que nosotros queramos. Aquí en la declaración nosotros podríamos añadirle un valor más, como programación. Sin ningún tema, nos va a imprimir aquí ahora ya. Aquí estamos imprimiendo la lista, es materias. Adelante. En la lista de cadenas también puedes meter, por ejemplo, números enteros y... Ajá. O Sí, eso ya sería en recordemos, la tupla. no, en la tupla, en el diccionario y en la lista podemos meter cualquier tipo de valor. Ah, ok. Podemos poner aquí un 12, vamos que también nos va a imprimir el 12, sin ningún tema. Podemos poner un flotante, un true incluso, que nos regrese el true. Esto no es una cadena true, de hecho cuando imprimimos vamos a ver que las cadenas de texto van a estar marcadas por 2 comillas. Esto significa que es una cadena. Si vemos aquí, true no tiene las comillas. ¿Por qué? Porque no es una cadena, es un valor true, es un valor cierto. También lo mismo con el 12. No es una cadena, es un número. Entonces, así, cuando imprimamos, vamos a identificar igual qué tipo de dato es. Ok. Entonces, sí, como lo habíamos mencionado, las listas, que es esto, pueden tener cualquier tipo de valor adentro. Y aquí tenemos también sí, pues aquí igual no se aclaró
una tupla, pero si hacemos esto, ahora tenemos una tupla. Como vemos, la diferencia de las tuplas y las listas es que las tuplas se declaran con paréntesis. Siempre la tupla lleva paréntesis, coma o sea, comillas y coma. O sea, así como lo estás Sí. poniendo. Ajá. Acuérdate que las comillas representan una cadena, o sea, no es que sea siempre que tengamos que meter una cadena de texto. Por ejemplo, una cadena es nombre, ¿no? Nombre es Pedro Juárez, es una cadena de texto. Ujú. Nombre contiene una cadena de texto. Y aquí nosotros estamos metiendo directamente la cadena, pero incluso podríamos meter una variable. O sea, por ejemplo, aquí podemos meter directamente el nombre, que tiene asignado también una cadena, y vemos que ya aquí se metió Pedro Juárez, pero es una cadena. No necesariamente tenemos que meter una cadena, podemos meter lo que nosotros queramos. Si metemos solamente el 12 y el true, vemos que solamente el 2 y el true está en la tuple en este caso. Entonces, vemos que la diferencia entre una lista y un corchete es que los corchetes son listas y los paréntesis representan tuplas. A ver, ahí les va un dato que espero no nos haga, no nos haga dudar un poco, pero una tupla igual la puedes declarar sin paréntesis. También funciona. El tema es que esto a veces causa confusión, entonces por lo general siempre se le añade paréntesis como ya algo que está establecido. Porque realmente una tupla lo que es una lista de valores como secuenciada, pero para identificarlo mejor se le suele poner un paréntesis para no hacernos un poquito bolas, pero también funciona. O sea, es algo que a lo mejor en algún momento les puede causar un poco de dolor de cabeza de por qué esto es una tupla si la tupla se declara con paréntesis. No, generalmente así se usa, pero una tupla en sí representa por así decirlo, una secuencia de valores separados por coma. Una lista sí, una lista siempre tiene que tener corchetes, eso sí. Pero bueno, las tuplas, les digo, no se enrollen tanto, se pueden usar, pero generalmente no las vamos a usar, entonces no le quiero meter información que a lo mejor sea un poquito de más. Pero sepan que existe y así funciona. Entonces, igual nos sirve más enfocarnos en lo que son las listas y los diccionarios. Un diccionario, como les habíamos dicho, como se había dicho, tiene una clave que está asignada a un valor. En este caso, las claves siempre tienen que ser una cadena de texto. ¿Por qué? Porque es solamente un identificador. Es como tener una tabla y los valores que están hasta arriba es nombre, edad, fecha, ¿no? Pero abajito ya nos siguen el valor que representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos meterle, no sé, calificaciones y poner que matemáticas tiene un valor de 90, historia 85, ciencia 95. Repito, puede tener cualquier tipo de valor. Pueden meter un true, pueden meter igual que sea igual a una cadena, como no sé, aprobado. Y de igual forma va a funcionar. Aquí vemos que este es el diccionario y vemos lo mismo, ¿no? En historia está aprobado. Ahorita vamos a ver cómo acceder a cada uno de estos valores. ¿Cuál es lo que podemos hacer? O sea, a simple vista que igual no se le ven muchas aplicaciones. Pero, por ejemplo, imaginemos que tenemos una base de datos en la que tenemos las calificaciones para cada alumno, ¿no? Aquí vemos que solamente estamos guardando, por ejemplo, para un alumno, ¿no? Para las materias de un alumno. Pero ¿cómo podríamos tener almacenado en una variable las calificaciones de todas las materias por alumno? Podríamos hacer una lista que contenga diccionarios. Es decir, podríamos meter esto aquí, que va a ser muy grande, y aquí, cada diccionario puede representar a lo mejor un alumno, ¿no? Y aquí podemos tener 99, aquí podemos tener, no sé, un alumno con 6, etcétera.
y así acceder independientemente a una posición de la lista que va a tener un diccionario y acceder en ese diccionario a, mediante el identificador, pues, la materia que quisiéramos, ¿no? Eso es, quizás eso se ve un poquito más complejo. Realmente una vez que entiendes la lógica va a ser más fácil, pero pues no nos vamos a enredar, pero que sepan que esas son un poco las posibilidades que se pueden hacer. Adelante. Esto es lo que decías de que las variables se guardan o tienen como memoria. Por ejemplo, eliminaste la tupla y aún así materia uno está imprimiendo la tupla, ¿no? O sea, Eh, ah, no, mira, lo que pasó aquí es que yo no he vuelto a compilar. ajá, ok, ok, ok. Entonces, este es el resultado anterior. Pero si yo ahora vuelvo a compilar, ya, materia es una. Ah, sí, 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 se volvió a imprimir, ¿no? Sí, está imprimiendo Sí, el YouTube. pero Sí, ya sí, no sí. existe esa cosa. Ajá, sí, lo borré, pero justo sí, tienes razón, está en memoria. Pero si yo hubiera eliminado la tupla, hubiera asignado las materias uno igual a una tupla vacía puede ser aquí, sí se va a editar ahora sí. Ujú. Sí, buena observación, ¿eh? Sí, justo se guarda en memoria, entonces a lo mejor si no, si queremos que porque ya se borró, este, ya no existe, no. Hasta que no la borremos completamente o terminemos la ejecución del programa, ahí va a quedar por algún lugar, entonces podríamos volverla a llamar, o hasta que no cambiemos la declaración por algo nuevo, ¿no? Hasta que yo no le cambié la declaración a esto, no cambió, pero aquí ya sigue teniendo el valor que yo le metí, ¿no? Pero ya no está declarado aquí. Ya, ya no le asignamos ningún valor. Sí, buena observación. Gracias. Y justo, entonces, ¿hasta aquí alguna duda respecto a cómo declarar alguna variable? No, No. Perfecto. Entonces, de todas formas, estos ejemplos se los planeo compartir para que los abran en su Jupyter y puedan ir probando, compilando, y jugando ustedes. La idea es que ustedes, o sea, créanme que una de las mejores formas de aprender a programar es programando. Si nunca se animan a cagarla, perdón por la palabra, a que algo les falle, a ver dónde está el error, etcétera, muy difícil se van a ir acostumbrando. Y créanme que por eso les digo que la sintaxis al final es lo de menos. La sintaxis con la práctica se lo van a ir aprendiendo. O sea, la idea es que sepan cómo funciona. O sea, lo que sí necesitan entender bien es como un poquito las entrañas de cada función. La sintaxis, créanme que si la riegan, incluso aquí mismo les va a decir en el error qué es lo que les faltó la mayoría de las veces. Pero bueno, ok. Aquí, pues ya esto sí es que quedó aquí, porque no lo volví a compilar. Pero bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos más específicos, por ejemplo, de las listas o de las tuplas. Por ejemplo, aquí tenemos de listas, tenemos una lista de números. En este caso, porque queremos que sean números, pero recordemos que podremos añadirle un texto, ¿no? Bueno, lo que sea. Vamos a añadirle un texto o un valor booleano, lo que queramos, pero pues, generalmente vamos a usar listas del mismo tipo de datos porque, pues, si tenemos una lista con calificaciones, vamos a querer que todos sean números, ¿no? ¿Por qué tendría que haber un, un otro tipo de dato? A lo mejor, bueno, a lo mejor podríamos poner un NP, ¿no? O algo así. Pero bueno, eso ya es a consideración. Sin embargo, si tenemos una lista de números y a su vez con cada número vamos a hacer una operación, una suma, una resta, pues en el momento que llegue al valor que tenga una cadena, ahí sí Python no va a saber, ah, cabrón, cómo divido Pedro entre 10, ¿no? Porque si aquí hubiera un Pedro, en algún punto, si nosotros recorremos esta lista valor por valor, en algún punto va a valer Pedro, pero Pedro es una cadena, no podemos dividirla o hacer operaciones matemáticas. Entonces, por eso, pues ya eso es la consideración de cada uno. Pero se pueden combinar, dependiendo del uso.
Aquí tenemos lo mismo, una lista de cadenas de texto. Y aquí, por ejemplo, tenemos cómo se declara una tupla con dos valores, ¿no? Simplemente es una tupla con dos valores. Aquí tenemos, por ejemplo, una tupla de tuplas. ¿Qué pasa? Realmente la tupla mayor es la que está en estos dos paréntesis, y cada elemento es también una tupla. Entonces, cada elemento contiene sus tres valorcitos que están dentro de esta tupla. En este caso podría representar un valor RGB, con esto representa un color, esto puede representar un color y esto otro color. Entonces, que veamos que podemos tener una tupla de tupla, o una tupla de listas, o una tupla de diccionarios, o también una lista de tuplas, una lista de listas, una lista de diccionarios. Y se les conoce como tuplas o listas anidadas. Eso es algo que tendremos que ver más adelante. Ahorita quiero que quede bastante claro cómo se declara, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos acceder a los valores de nuestras tuplas, listas, o cada uno de nuestro tipo de datos, ¿no? Generalmente comparten cierta sintaxis para acceder a sus datos. Por ejemplo, vemos que aquí nos imprime esto. Por ejemplo, vamos a ir primero con print números. Números es una lista, ¿vemos? Números es una lista. Y en números tenemos 1, 2, 3, 4. Si nosotros imprimimos solamente números, va a imprimir toda la lista, ¿ok? Pero supongamos que nosotros solamente queremos imprimir, o más bien acceder solo a uno de esos valores. Ponemos dos corchetes, y estos corchetes van a indicar posición. Esto sí es muy importante entender, que cuando llamamos a un valor de esta manera, estamos indicando en qué posición está el valor que queremos. Y en programación pasa algo muy, muy interesante, que realmente es algo contraintuitivo. Es decir, a ver si lo podemos. Okay. Pensaríamos, ok, queremos acceder al valor 1. Por ejemplo, el 1 está en el primer lugar, ¿no? El primer valor. Lo intuitivo sería decir, pues pongo el 1 porque es el primer valor que quiero acceder. Y nos imprime 2. ¿Por qué nos imprime 2? Si estamos diciéndole que vaya al primer valor. No. Lo que pasa es que las listas, tuplas y arreglos, que por ejemplo en C, realmente van del 0, empiezan a contar desde 0. Es decir, la posición 0 existe. La posición 0 la está tomando el 1. Es que aquí no puedo ponerle igual, pero por ejemplo, la posición 1 la está tomando el 2, posición 2 la está tomando el 3, la posición 3 la está tomando el 4, y la 4 la está tomando el 5. Parece algo extraño de entender, pero realmente una vez que te acostumbras, igual se vuelve bastante fácil. Entonces, la posición 0 de la lista almacena el 1. La posición 1 de la lista almacena el 2. Entonces, por eso cuando nosotros pusimos números 1, nos dio el 2. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo la posición 1. Todo esto se vuelve más fácil de entender simplemente si entendemos que, como entiende la computadora, es que empieza a contar desde el 0. El 0 es un valor que existe, es un valor real. Existe la posición 0, existe la posición 1, existe la posición 2, la 3 y la 4. Y si vemos, pues realmente son los 5 espacios que hay en nuestra lista. Tenemos una lista de 5 valores, por lo tanto tenemos 5 espacios. Pasa que estamos contando desde el 0. ¿Y si le pones 5 te imprime error o algo así? Vamos a ver. No recuerdo que nos imprime, pero no nos imprime nada porque... Sí, aquí nos dice que la lista está fuera de rango. O sea, el valor que queremos acceder está fuera del rango. ¿Por qué? Porque realmente, si estuviera 5, tendría que haber un valor más que ocupe la posición 5. Entonces serían 6 valores. Oye, Diego, Ya. una cuestión, una duda. O sea, a ver, ¿se pueden combinar distintos tipos de variables? ¿Ahí estás combinando variables o nada más estás siguiendo un
No, aquí no estamos combinando variables ni nada realmente, solamente estamos viendo que una lista, la computadora realmente a como la cuenta, la posición de la lista es desde el cero. O sea, lo que digo es que realmente, haz de cuenta si ves esto como casillas, ignora que son números, que hay números aquí. Piénsalo como casillas, ¿ok? Es más, vamos a cambiar a lo mejor los números para que no, o vamos a poner incluso letras mejor. De un orden real. eh, para que igual no se, porque a veces igual con los números se puede volver algo tedioso. Aquí no sé qué está pasando. A esto como no existe realmente. Tenemos una lista de letras, ¿no? Realmente tenemos que la posición 0 la está ocupando la D, la posición 1 la está ocupando la F, la posición 2 la está ocupando la K y la posición 3 la está ocupando la B. Tenemos 4 valores. Sin embargo, como empezamos a contar desde 0, pues llegamos solamente hasta el 3, pero vemos que son 4 valores, el 0, el 1, el 2 y el 3. 4 valores. Cuando queramos acceder a estos valores, a estos datos, tenemos que darle la posición. Entonces yo quiero sacar, por ejemplo, la posición K, ¿cuál sería? La posición de K, ¿cuál sería? 3, ¿no? A ver, 0 de K. Ah, no, es Ajá, 2. exacto, Que es 2, es ¿no? 2. Es 2. Sí, entonces si le ponemos aquí el valor 2, ya tenemos la K. Justo, o sea, lo que tenemos que recordar es empezar a contar desde 0, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos representarlo quizás matemáticamente? El, el tamaño de el último, ¿cómo ponerlo? Último menos uno, ¿no? Ajá, N n menos menos 1, pero ¿qué sería el valor? el tamaño. Ajá, pues sí, vamos a ponerlo así, el tamaño sería n menos 1, es decir, el número de elementos que hay aquí, menos 1 sería los índices que podríamos, hasta el que podríamos llegar. En este caso, n-1 sería 4 elementos, menos 1 igual a 3, es decir, hasta el valor 3, hasta la casilla 3 podemos llegar, pero porque estamos contando desde cero. Es algo que con la práctica se les va a quedar. Al principio cuesta un poquito entenderlo, pero así funciona la computadora. El cero cuenta como una posición y pues así. Entonces podemos acceder de esta forma a cada uno de los números. Entonces vemos que el valor máximo que podemos acceder es al 3, porque en el 3 ya está la B, y justo como comentaba David, le ponemos uno más, nos dice que está fuera de rango. ¿Por qué? Porque no hay una casilla 4. La casilla 4 pues, no está definida. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Si no hay alguna pregunta, pues continuamos. Ahora, las tuplas, igual para acceder al valor de las tuplas, es lo mismo. Bueno, esta es una lista, ya es lo mismo que vemos acá. Por ejemplo, para acceder a las tuplas, a los valores de las tuplas es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la tupla coordenadas. Exactamente lo mismo, la misma lógica. Obviamente, si ponemos 4, no, nos va a decir que está fuera de rango porque tenemos, a ver, hasta qué valor podemos llegar aquí como posición. 1. Exacto. Podemos llegar solamente hasta el 1. En el 1 estaría el 20, porque este sería la posición 0 y este sería la posición 1. Exactamente lo mismo que con las listas. Por ejemplo, en esta de colores es lo mismo, solamente que como es lista de listas, una tupla de tuplas,
cuando accedamos a la posición 0, que es esta, nos va a imprimir todo esto, porque es lo que está, todo eso está dentro de la posición, dentro de la posición 0. ¿Vemos? Pues, posición 1 tiene este valor. Es toda una tuple. ¿Ok? Ahora, vamos quizás con una de las más interesantes, que es los diccionarios. Los diccionarios no es por posición, es una gran ventaja. Esto es un poquito más intuitivo. Es por la clave, por el identificador. Aquí nuestro diccionario es alumno. Entonces podemos acceder al nombre del alumno simplemente diciéndonos, ok, dame lo que contiene el nombre. Mi nombre contiene Pedro. Nombre, 2 puntos, Pedro. Después de 2 puntos es lo que contiene. Ok, quiero saber la carrera. Dame lo que haya en la carrera. Informática. No importa si está antes, después, en medio, al final, etcétera. Si le damos el identificador que es, nos va a dar la información que hay después. Si queremos decirle, dame la edad, nos va a dar 25, que es el que está almacenado en el identificador edad. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, perfecto. Entonces, ahí, eso con cómo acceder a los valores. ¿Qué pasa si queremos añadir mediante programación algún valor a una lista? A una lista o un diccionario. No digo tupla porque recuerden que la tupla son inmutables, no podemos cambiar los valores. Ok, aquí es fácil decir, ok, pues quiero añadir un valor, pero simplemente escribo, ¿no? Pero pues no es la idea que estemos escribiendo, lo que queremos es automatizar estos procesos. En algún momento lo vamos a necesitar que se haga solo, añadir ciertos valores a una lista, que cumplan una condición, que sean igual a tal cosa, etcétera. Pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo mediante código? Pues con algo que se llama append, que es agregar. Esta función que se llama append, simplemente ponemos punto append, abrimos paréntesis y ponemos el valor que queremos añadir al final de la lista. En este caso, bueno, van a ver que aquí parece que ya está el 6, pero realmente esto fue la compilación que yo hice antes, pero aquí números, pues tiene estas letras. Pero si yo ahora sí pongo números.append 6, vamos a añadir un 6 al final. Pues ahora sí. Creo que no necesitamos poner print a veces para ciertas variables. Aquí simplemente puse números, pero también si pusiera print, también funcionaría. Ahora, ¿qué va a pasar ahorita que vuelva a ejecutar toda esta parte de código? ¿Alguien puede decir? ¿Va a hacer exactamente esto? Pues Le agrega sí, otro ¿no? 6. Ajá, exacto, se va a añadir otro 6, porque ya esto ya quedó guardado en números, pero si volvemos a darle la misma instrucción, vamos a añadir otro 6. Y si volvemos a ejecutar, vamos a añadir otro 6. ¿Por qué? Porque ya le estamos diciendo, agrégalo, 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 y se va a guardar en la memoria de la lista. Y ahora si ponemos también una palabra, una cadena, también va a añadir la cadena. Lo mismo, si volvemos a mandarle la misma instrucción, va a añadir Pedro, 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 y luego decimos, ahora, ¿cómo reseteamos la lista? No lo que queremos. Pues bueno, compilamos esta parte del código de acá, el que tenía los valores originales, y bueno, ya nos regresa a lo que teníamos, ¿no? Y así de simple añadimos valores. También, esta es la parte de las listas. Ahorita vamos a ver cómo añadir valores a los diccionarios. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Vamos a ir accediendo a cada uno de los valores, dependiendo de su posición. Ok, esto ya lo tenemos. Ahora, también con esta sintaxis podemos cambiar el valor que hay en esa posición. Por ejemplo, en números, en la posición 2, ¿qué hay? Esto es lo que hay en números.
¿Qué tenemos en la posición 2? Una K. Así es. 0, 1, 2 es la K. Entonces, si nosotros le decimos aquí, escribiendo lo que hay en la posición 2, igualalo a 6. Cámbialo y quítalo. Y ponle un 6. Y imprimimos. Ahora, en vez de una K, hay un 6. Ahora, si le ponemos, ahora sí, cámbialo por Juan. En vez de un 6, hay un Juan. Y así lo podemos hacer con cada uno de los valores. O sea, la K la estás sustituyendo, ¿no? En ese ejemplo. Ajá, en este ejemplo, K, pero por su posición. Como su Ajá, posición de la K era la 2, la dos, ajá, sí. por eso se cambia por Juan. Ya veo. Pero si queremos cambiar la D, le decimos la posición 0, y aquí ya sería Pedro, ¿no? Aquí cambiaríamos. Ahora, aquí ya esto es distinto a esto, pero porque esto es como caché, ¿no? Esto es lo que quedó anteriormente. Entonces, pues ya realmente el valor actual es este. Pero es lo que les digo, que podemos ir haciendo pruebas y viendo algunos resultados anteriores y modificando. ¿Puedes compilar el 62? A ver qué pasa. ¿El 62? Ah, sí. Pues lo que pasaría es que a este le Se le va a añadiría añadir un otro. Pedro. Ajá. Ajá. Ya. Entonces, a veces te puedes perder si no tienes un orden porque pues, ya no sabes ni qué variables. Pero pues ya eso es parte de tus prácticas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para ir paso por paso, vamos dejando esto, pero pues si yo no voy a utilizar esto, pues ya compilo esto y ya lo dejo así, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, esto es para cambiar los valores dentro de las listas, ¿no? Por su posición, recuerden, por su posición. Ahora, si queremos saber de qué tamaño es una lista, tenemos la función len. Esta nos dice el tamaño de una lista. Nos dice literalmente el tamaño. Si hay 5 valores, aquí no nos dice si hay 4 posiciones que serían, ¿no? Porque si hay 5 valores, tenemos entonces 4 posiciones porque son 0, bueno, son, más bien hasta la cuarta posición llega, ¿no? Porque 0, 1, 2, 3, 4, pero son 5 valores. Este sí nos va a decir que tenemos, en este caso, ¿en números? ¿No? Chinga. Es que añadimos, acuérdate de Pedro, ¿no? O sea, realmente el número ya tiene otro valor. Pero aquí este es el viejito, ¿no? Aquí como volvemos a añadir Pedro, tenemos 6 valores. Aquí nos dice el número de valores que hay. Entonces, así de simple, si queremos saber el tamaño de la lista, ahorita a lo mejor dicen, ¿para qué voy a ocupar el tamaño de la lista? Pero créanme que cuando estén haciendo ciclos condicionales, muchas veces vamos, por ejemplo, si queremos recorrer, si queremos hacer un ciclo for que recorra toda esta lista y vaya editando valor por valor, pues vamos a tener, si es una lista que no sabemos cuánto vale, pues vamos a tener que decirle, según el tamaño de esta lista, recorre todos los valores. Y para eso pues, nos puede subir esta función len. O simplemente tenemos una lista larguísima que no alcanzamos a ver. Le damos len. Ok, la lista contiene 58,000 valores, o lo que sea, ¿no? Entonces para eso nos sirve la función len. También nos sirve con las tuplas. O sea, las tuplas, por ejemplo, coordenadas tienen 2 valores. Coordenadas, ¿no? Y lo vemos. Nos dice que tienen 2 valores adentro de la tupla. Ahora, bueno, esto ya es un poquito lo que vimos. No, miento. Esto es como cambiar el valor a un diccionario. Cómo cambiar el valor si con las listas cambiamos por su posición, por cambiar el valor de un diccionario es cambiarlo por su identificador o por su clave o por su llave, que es key. Entonces, aquí lo que hacemos, vamos a declarar esto para tenerlo exactamente así. Tenemos que alumno tiene la clave nombre, edad y la clave carrera. A lo mejor nosotros queremos cambiar la carrera, que hice un cambio de carrera. Pues entonces vamos a cambiar usando el identificador carrera y le vamos a poner comunicaciones y electrónica.
¿Dónde está? Aquí. Vamos a ponerle alumno, carrera, y le vamos a poner que sea y electrónico. Ok, entonces ahora vemos que en carrera ya hay comunicaciones y electrónica, ¿no? Ahora este es el valor. Así de simple, podemos cambiar también el nombre, a lo mejor, porque el nombre no era Juan, no era Pedro, y ahora cambiamos, ¿no? O pues también volverle a poner Pedro. Aquí vamos cambiando, ¿no? Vemos que realmente aquí lo que le damos es justo esto, el identificador. Y editamos lo que hay aquí dentro. Le damos el identificador si queremos cambiar la edad, le damos edad y realmente tiene 27 años. Ya cambiamos el valor. ¿Y si le Ahora, pones 0, te manda error otra vez? ¿no? No, no, en el identificador, en la key. Ah, sí, nos va a dar error porque, o no sé, nunca lo había intentado, la verdad. No, 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 ya vi lo que hizo. Realmente te hizo un identificador llamado cero. Ah, ahí le puso 0. Ah, qué cagado. Y le puse el valor de cero. Sí, la verdad es que nunca había hecho eso, pero mira. Este, pero pues justo eso es lo que iba. Si queremos darle un identificador, queremos crear un nuevo identificador que almacene, por ejemplo, la estatura. Ahora un 180 centímetros, ¿no? Estamos aquí. Aquí ya esto cambió el formato, pero porque no, igual y no podía imprimirlo así a lo largo. Pero vemos que ahora ya le añadió un nuevo identificador que es estatura y la asignó 180. Es decir, si el identificador que le estamos poniendo no existe, va a usar lo va a crear. Y si existe, va a editar el que ya está creado. Entonces, como ya ahora lo creamos, ya se cambia sobre ese. Pero, por ejemplo, si hacemos una variante en estatura, por ejemplo, ya nos vale esa, se va a crear otra más. Ahora, como ya está creado, se va a editar el que ya está. ¿Ok? Y pues aquí lo que creó fue un identificador llamado cero con un valor cero, ¿no? Que es lo que le habíamos dicho sin pensarlo. Ok. Y bueno, si queremos igual acceder al valor solamente, pues podemos, con la misma sintaxis que con la que cambiamos, pues podemos cambiar, alternarlos, o ir viendo qué contiene cada identificador. Ahora, también podemos hacer algo interesante, por ejemplo, saber si nuestra cadena tiene un identificador. A lo mejor tenemos tantas cadenas y no sabemos si todos tienen el valor de edad. Podríamos hacer un ciclo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en los ciclos. Pero podríamos preguntar, por cierto, este es un if lo vamos a usar casi todos los días, bueno, si se dedican a esto, que es básicamente preguntar si se cumple esta condición. Ahorita lo estamos viendo para modo de ejemplo, pero luego vamos a profundizar un poco más. Aquí lo que estamos preguntando es si nombre está en alumno. Alumno es nuestro diccionario. Alumno contiene todo esto, pero vamos a preguntar si el identificador nombre está en alumno. Entonces, si sí está, algo que también no les he mencionado. En Python, como pueden ver, no hay puntos y comas. Y no hay así corchetes que indican si empieza una acción o no. Esto no existe en Python, o sea, no nos sirve de nada. En Python, esto no sirve, esto es de C, C++. Bueno, no es que no sirva, es que no se usa en Python. En Python, la forma en que tiene de saber que estás en un ciclo, en un condicional, en otros lenguajes era poner corchetes, bueno, estas, no sé cómo se llaman, estas cositas, se me fue el nombre, estas llaves. En Python lo que tenemos que tener en cuenta es la sangría o este espaciado que hay a partir pues de aquí, de lo más pegado. Por ejemplo, si nosotros ejecutáramos ahí, nos va a dar, esperaba
un bloque indentado. ¿Por qué? Porque en Python, a cómo funciona es que su estructura se da cuenta, depende la sangría, depende el espaciado. Entonces, se maneja por tabulaciones. Las tabulaciones son justo el tab, las flechitas que tenemos arriba de block mayúsculo, al lado de la Q, las flechitas que están de lado y lado. Ese es el tabulador. Si damos un tabulador, ya nos da la sangría que necesitamos para entrar en este bloque de código, que es el if. Si ahora ejecutamos, ahora sí nos dice. Si vemos que si perdemos la sangría o este espacio, nos dice, no, es que no sé qué es lo que voy a ejecutar dentro del if. Porque como no hay puntos y comas, como no hay corchetes, la forma de decirle a Python en qué bloque de código está es este. ¿Y pueden haber ifs anidados? Sí, sí, claro. Pero justo para meter un if dentro de un if, tendremos que darle la sangría, ¿no? Entonces, podemos copiar decirle, no sé, edad. Otra cosa que quiero decirlo de las cadenas. Se pueden declarar tanto con comillas dobles como con comillas simples. No hay ninguna diferencia. Ujú. Es solamente cuestión de cómo te acostumbras a usarlo. Pero declararlo con una comilla simple, con comillas dobles, no pasa nada, ¿eh? Lo entiende como una cadena. Entonces, eso sí, como va a estar, por ejemplo, si lo dejáramos así, realmente esta ejecución va a entrar dentro de este if, porque está en la sangría, en la tabulación de este if, que es una tabulación. Y queremos que esté en el bloque de código de este if, tendremos que darle otra tabulación más. Pues aquí le decimos, este if está en esta tabulación, en la tabulación del if principal, pero el print no. Entonces, si lo dejáramos así, solamente consideraría esto. Ok. Aquí, por ejemplo, aquí como no le dimos ningún valor al if, por eso me está marcando error. Segundo, vamos a ver. Porque no encontró qué hacer. Ok, ya vemos. Entonces aquí vemos que esto entró, esto se imprimió porque es el segundo if, pero este realmente no es del segundo if. Esto se imprimió por el primer if. Ahora se va a volver a imprimir porque al cumplirse esta condición, pues ya entra definitivamente esto, y si se cumple esto, pues se imprime todo. Parece que no hay diferencia, pero sí hay diferencia. Es importante saber dónde se está tomando en cuenta nuestra línea de código. Esta parte del código se ejecuta por este if. Y esta parte de código se ejecuta por este if. Ahora, si nosotros hacemos una tabulación más, esta parte del código se va a ejecutar cuando este if se ejecute. Por ejemplo, ahí podrías poner en el segundo if false in alumno, y eso ya no se debería de imprimir, ¿no? O sea, creo yo. Ajá, if false. Sí. ¿False dijiste? Sí, false. X. In alumno, No, ¿no? exacto. No tendríamos que poner alumno porque false ya le estamos diciendo que, acuérdate que un if recibe un valor falso, un null o verdadero. Si directamente ya le damos el falso, ya no se ejecuta. Entonces meteríamos en la sangría de este if y ya no se ejecuta. Si le damos un true, ya se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque entra este if y luego en este if hay otro if que es este, y como es verdadero, pues sí se va a ejecutar esa acción. Ok, esto nos salimos un poquito del tema. Está bien que lo veamos, pero ya lo vamos a ver justo en los condicionales y esta parte más de sangría. Pero bueno, es un tema a considerar, que aquí lo importante en Python no son las llaves, son las sangrías o los espacios. Pero bueno, lo que quería llegar a esto es que podemos comprobar si una clave está en nuestro diccionario. Es decir, si queremos buscar la clave nombre,
Vamos a implementar otra vez lo que teníamos. Fin. Y ahí está. Entonces le preguntamos si nombre está en alumno, que alumno es nuestro diccionario. Si sí está, nos va a decir la key está. Pero si le preguntamos por una key o un identificador que no está, como, no sé, semestre, obviamente no se va a ejecutar. Entonces, es una de las cosas que podemos hacer, y también le podemos dar pedir el tamaño del diccionario. A ver, no nos va a dar así como el nombre, no va a contar como 1, 2, 3, 4, no, nos va a dar el número de claves que existen, no contando el valor, o sea, contando solamente cuántas claves existen. En este caso existen 3 claves porque existen nombre, edad, carrera, estatura y estatura, que son las 6 y 0. Entonces, tenemos aquí los 6 identificadores. Si añadiéramos uno más, por ejemplo, como aquí usando esta parte de código como semestre, ahora sí. Ya añadimos ahora, semestre. Y ahora nos va a dar que son 7, porque ya hay otro identificador que es semestre. Y bueno, también, ya por último, para finalizar la sesión de hoy, también podemos eliminar un identificador con esta sintaxis, usando del, alumno y lo que queremos, el identificador que queremos eliminar. Si queremos eliminar, bueno, no vamos a eliminar nombre, vamos a eliminar, por ejemplo, esta tu que son 6, creo. Que sí la tiene. Entonces ya nos eliminó la parte de estatura. Bueno, la estatura, ahora sí queremos eliminar, ahora sí el nombre, por ejemplo, no queremos que exista el nombre, ya no los elimina. Este es un poquito de las cosas que se pueden hacer con las listas. Esta parte sí me interesa mucho que la tengan muy clara, o sea, les recomiendo que se pongan a jugar con esto y probar, para que vayan familiarizándose, porque esto sí es algo que se va a usar bastante, o sea, bueno, por lo menos a cómo vamos a enfocar este curso. Sí es importante que lo tengan bastante claro, porque es de las cosas que más vamos a usar. Vamos a estar haciendo ciclos, vamos a estar accediendo a cada una de estas variables con ciclos, porque lo que queremos, recuerden, es automatizar procesos, por ejemplo, y no podemos estar editando manualmente cada uno de los valores. Tenemos que saber cómo llegar a editar esos valores por medio de programación. Entonces, como les digo, sobre todo la parte de listas es de las cosas que personalmente yo más ocupo. Entonces, pues sí está bastante interesante. En las próximas sesiones espero que podamos ver los operadores matemáticos. Es bastante simple, pero pues tiene algunas variantes que nos pueden servir, sobre todo para recortar código. Operadores relacionales, que son para comparar dos valores. Operadores lógicos, and or not. Y pues, si nos da tiempo, igual en la siguiente sesión vamos ya a ver un poco de los ciclos y los condicionales como if, else, while, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. ¿Alguna pregunta respecto a lo que vimos hoy? Sin miedo. No, ninguna. Ok. Parece que no. Ok, espero haber sido claro, les repito, si hay algo que no se me entiende, adelante, interrúmpanme, lo importante es que quede bastante claro y lo repetimos las veces que sean necesarias, y espero que hayan comprendido bastante bien esta parte. Si gustan, les puedo compartir ¿cómo se llama? Código, programa. Este notebook, vamos a llamarlo notebook porque es todo este archivo que contiene todas estas partes. Incluso si yo se los paso, esta también es una parte padre, porque si yo se los paso así como está, también les va a mandar lo que imprimimos. Entonces podemos ver como los resultados que ya obtuvo nuestro equipo de trabajo si estamos trabajando en equipo. Eso es también una ventaja de trabajar con Jupyter,
es que estamos haciendo un trabajo colaborativo, podemos ir teniendo registro de las cosas que ya se están haciendo. Ajá, y se los paso y pues pueden ir moviendo, probando, así como lo hice. Obviamente cuando ustedes lo abran, van a ver, por ejemplo, a lo mejor que ya esto está impreso, pero si se quieren ir a hacer acá y ejecutar esa parte del código, y este código depende de lo que se ejecutó acá, no les va a dar error. ¿Por qué? Porque aunque ya les salga esto impreso, realmente en su memoria no está guardado. Entonces tendrían que ejecutar línea por línea toda esta parte. O sea, digo línea todo esto, este bloquecito, tendrían que ejecutar todo este bloque de código, luego todo este bloque de código y ya. Ya que tengamos como que lo global que necesitamos, ya podemos empezar a jugar con todo esto.